noche, estamos agradecidos, estamos en contacto también con Zapala, con los hermanos allí. Enviamos nuestros cariños y bendición para todos ellos. Amén. 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 Gracias al Señor. Hoy amaneció allá todo blanco, cubierto de nieve, y sin ninguna duda que es una prueba poder congregarse o reunirse con ese trasfondo, porque sabemos que eso significa frío. Pero gracias al Señor por el buen deseo y por el esfuerzo de los hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos hablando en estos días y mirando la palabra del Señor, no hablando, sino meditando en la palabra del Señor acerca de la manera en que nos conducimos y cómo nos acercamos a Él. La importancia y el valor que tienen no solamente nuestras palabras, como hemos aprendido, sino también cuánto nuestros pensamientos perseveran en el Señor, cuánto nuestros pensamientos perseveran en el Señor. A veces somos como, recordamos el domingo pasado estábamos hablando de aquel joven que estuvo en una de las reuniones donde el apóstol Pablo estaba predicando, estaba enseñando, aquel joven llamado Eutico. Y dice la palabra ahí en Hechos 29 que Eutico estaba sentado en la ventana en un tercer piso. No sé si no tendrían muchas sillas, muchos bancos o asientos, o estaría todo lleno. El asunto es que este joven estaba sentado en la ventana y de pronto se durmió. Se durmió y a causa de su sueño perdió noción de todo. Y cayó desde aquel lugar hacia abajo. Y dice la palabra que fue levantado muerto. ¿Cuántos cristianos hoy día, cuántos llamados cristianos hoy día o en estos tiempos? El estar Eutico en esa situación representa a aquellos que no están ni adentro ni están afuera, o que están de alguna manera, como decíamos, con un ojo hacia adentro y con el otro hacia afuera. No porque tuviesen una desviación visual, sino porque no están decididos de pronto. No tienen una actitud certera de seguir fieles y firmes al Señor, sino que es como que de a rato están atendiendo a las cosas de afuera, y esa posibilidad se da desde la ventana, ¿verdad? Cuando uno está adentro y está mirando por la ventana, no mira hacia adentro precisamente, sino siempre hacia afuera. Insisto, hay cuantos que estando adentro supuestamente tienen sus ojos puestos hacia afuera. En vez de atender a las cosas del Señor, en vez de atender a la palabra del Señor, en vez de atender al consejo del Señor, permanentemente en sus mentes está lo que está pasando afuera. ¿A cuántos les ocurre así en este tiempo? Y a causa de tal situación no pueden afirmar sus vidas en Dios. A causa de perseverar, de permanecer, de continuar, de seguir,
a lo mejor por años, su vida cristiana, siempre con el ojo para afuera, no tienen en claro ni los mandatos del Señor, ni la voluntad del Señor, ni la palabra de Dios, ni el consejo del Señor, ni nada de las cosas que el Señor nos habla, porque todo el tiempo tienen sus ojos puestos hacia afuera. Desde la ventana también hay más posibilidades de poder oírlo de afuera, ¿verdad? Si uno está adentro, concentrado, adentro, en el interior de un lugar, menos posibilidades tendrá de escuchar lo que pasa afuera. Y hay una fuente de contaminación constante, permanente, a través de nuestros ojos o a través de nuestros oídos. Esa contaminación que viene desde afuera. Esta es la situación penosa y triste, como decíamos, de muchos cristianos. No le pasó solo a Eutico, que le ocasionó la muerte, aunque por misericordia de Dios fue resucitado. Pero ¿cuántos mueren? Pierden su vida espiritual a causa de estar perseverando o mirando o atendiendo siempre para afuera. No están atentos al Señor. En algún aspecto parecería como que sí. Es como que sí están en el Señor, están en la iglesia, son parte de ella, pero en verdad su atención y su visión viene desde afuera. Y lo que entra a sus oídos siempre tiene que ver con lo de afuera. Y entonces esto hace que por un momento no sepan para dónde van. Y mencionábamos también el caso del pueblo de Israel, al cual el profeta Elías se dirige en aquella ocasión, diciéndole: ¿hasta cuándo van a seguir ustedes claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes caminando en su vida sin la certeza de seguir firmes al Señor? Sino que un rato al Señor, un rato a Dios, otro rato a los Baales. En algún momento están, parece, muy convencidos, muy fieles en apariencia, muy piadosos, y en otros momentos están completamente entregados a los ídolos. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, registra esta amonestación del profeta Elías al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. O en tal caso, si son los Baales, pues vayan en pos de ellos. Pero decídanse, determínense. Esto es lo que estaba diciendo el profeta Elías al pueblo de Israel en aquellos días difíciles. En aquellos días cuando había incertidumbre, cuando había claudicación, cuando habían dudas, cuando habían pensamientos que por un momento estaban en Dios y por otro momento mirando o atendiendo o oyendo hacia afuera, como el caso de Eutico. Y esta es la misma situación que permanentemente enfrenta el pueblo de Dios y como tal enfrentamos nosotros hoy. Y es un llamado del Señor para que nosotros podamos atender plenamente a Él, perseverar, por tanto, en Él, estar firmes y seguros en Él, porque los tiempos, claramente nos dice la palabra que son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles y tiempos peligrosos. ¿Qué quiere decir de que son tiempos peligrosos? ¿Qué les parece a ustedes? Hay peligros. ¿Qué son los peligros? ¿Ha pensado? ¿Qué es un peligro? Algo que puede atentar contra nuestra vida. Algo que puede acechar, atacar, destruir nuestra vida, aún hasta matarnos. Eso significa peligro.
Cuando usted ve una señal en la ruta o en algún lugar donde dice peligro, lo propio, lo bueno, lo acertado sería parar inmediatamente y alejarse, ¿verdad? No actuar como aquellos que neciamente dicen, yo quiero ir a ver. Que a veces toman tal postura, tal actitud para su desgracia y su propia destrucción. Los tiempos peligrosos nos indican la necesidad de velar, de atender al consejo del Señor para que no seamos dañados por ese peligro, destruidos por esos peligros. Por eso es que entonces necesitamos atender permanentemente al Señor y a su palabra. Y vamos a la lectura ahora del texto que teníamos en consideración para meditar el domingo pasado. No sin antes recordar el importante consejo del apóstol cuando escribió su carta a los Corintios en su segunda epístola, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, que nuestros pensamientos puedan ser cautivados, puedan ser ligados, puedan ser atados al Señor, de tal modo que podamos obedecer al Señor aún con nuestros pensamientos fielmente. Recordamos entonces Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8, si lo han encontrado, compartimos juntos esta lectura. ¿Estamos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Si nuestros pensamientos están centrados en el Señor, si nuestros pensamientos son alimentados con la palabra del Señor, si nuestros pensamientos se afirman en todo lo que viene del Señor, de su palabra, de su consejo, de su ley, entonces seguramente como resultado, porque primero está nuestro pensamiento y después están nuestras palabras y después están nuestras acciones. Nadie hace algo sin haberlo pensado, ¿verdad? Todo pasa primeramente por nuestros pensamientos. Cualquiera de las acciones que nosotros podamos hacer y aún de las palabras que vayamos a decir, primeramente estas pasan por nuestros pensamientos. De ahí la importancia de que nosotros podamos meditar en la palabra. El salmista siempre recalcaba esto y decía: en tus dichos, en tus hechos meditaré, en tu palabra meditaré.
Decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día está en ella mi meditación. Nuestros pensamientos. Dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel que tiene en el Señor sus pensamientos. Aquel que tiene sus pensamientos en la palabra. Aquel que pone la palabra en sus pensamientos, porque hay que alimentar el pensamiento con algo. Si nosotros pensamos o deseamos o decimos que queremos del Señor, algo tenemos que hacer. Y esto es justamente acción que nosotros tenemos que ejecutar, cosas que tenemos que hacer. No basta con decir yo deseo tal cosa, sino tenemos que tomar acciones voluntarias para que entonces se logre aquel propósito. Si anhelamos que nuestros pensamientos se encaminen hacia el Señor, no podemos dejarlos que divaguen. Tenemos que poner freno, ¿verdad? Tenemos que encauzarlos de alguna manera. Porque si nosotros damos libertad a nuestros pensamientos, los pensamientos vuelan, van de aquí para allá. Y como decíamos tantas veces, nos descubrimos que somos tan pecadores a causa de que nuestros pensamientos son malos. Nuestros pensamientos nos traicionan cuantas veces, porque por momentos estamos al parecer muy convencidos, pero en un instante el diablo ataca el pensamiento o nuestros pensamientos y volamos. Podemos estar presentes en un lugar, pero ausentes en el interior de nuestros pensamientos, ausentes de ese sitio. Señor nos ayude, nos auxilie con su palabra. Y entonces, la palabra del Señor tiene que estar por delante de nosotros en todo tiempo, en todo momento, para que ahí nuestros pensamientos sean afirmados. Para que nuestros pensamientos puedan ser purificados, puedan ser limpiados y puedan someterse a la obediencia a la palabra del Señor. No podemos nosotros de ninguna manera lograr ese sometimiento de nuestros pensamientos a menos que tomemos los recaudos, y esto es acudir a la palabra del Señor diariamente. Amén. Amén. Acudir a la palabra del Señor diariamente. Lo que primero deberíamos hacer cada día, así tal cual como hacemos con nuestro cuerpo físico, alimentarnos. Se habla de la importancia de tomar un buen desayuno, ¿verdad? El desayuno es la primera ingesta de alimentación para nuestro cuerpo, para que nuestro organismo pueda gozar de buena salud y tenga la energía suficiente, necesaria. En nuestra cultura nosotros estamos mal acostumbrados a que el desayuno es lo menos importante en muchos casos, y sí, la hora del mediodía, ahí sí nos ensanchamos, ¿verdad? El desayuno a veces son mates, o a la ligera, o algo así rápido, porque urgen las cosas del día. Pero en algún momento nos damos la sentada. Así también somos con la palabra, y mucho más descuidados a veces. La palabra del Señor. Si descuidamos nuestro desayuno, es muy probable que también descuidemos la ingesta del pan espiritual. Muchas veces cantamos, damos gracias Señor por el pan material, por el pan espiritual, y el pan espiritual a veces pasa a ser la canción, nada más. ¿Has comido el pan espiritual? ¿Te has servido del pan espiritual? ¿O comes el pan espiritual cuando vienes a la casa del Señor y escuchas la palabra solamente? No podemos nosotros empezar a controlar nuestros pensamientos a menos que sometamos nuestros pensamientos a la palabra ya al principio en la mañana. Cuando en la mañana nosotros nos sometemos al Señor y a su palabra,
ponemos la palabra del Señor delante de nuestros ojos y a través de la lectura y a través de la proclamación de la palabra del Señor, deseamos que esa palabra entre, penetre a nuestro interior, entonces estamos dando posibilidad a que nuestros pensamientos se centren en esto que estamos leyendo. Porque si es que leemos incluso pensando en otra cosa que muchas veces ocurre, imagine usted cuánto se van a poder conducir nuestros pensamientos al punto de que sean de esta calidad o de esta clase, descritos aquí por la palabra, si es que tenemos nuestros pensamientos en cualquier cosa mientras leemos. ¿Cuántos han leído alguna vez algo y su mente se le fue para otro lado? A algunos no le ha pasado nunca, felicitaciones. Los pondría a prueba. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos ocurre que tomamos la palabra y estamos pensando en más adelante, en lo que viene después? Tomamos la palabra del Señor, leemos el texto y estamos pensando en la salida, estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en las obligaciones, estamos pensando en los deberes, estamos pensando en qué vamos a comer. Y la palabra pasó a través de nuestra vista, pero no se centró en nuestros pensamientos. No la tomamos ahí. Por tanto, no podemos obligar a que nuestros pensamientos sean cautivos a la obediencia a esa palabra si es que nosotros mismos no hemos hecho nada para centrarnos en ella. ¿Verdad? ¿Cuánto ejercicio tenemos que hacer para esto? Y no se trata de hacer algún curso de control mental. No tiene absolutamente nada que ver con eso. No es eso porque eso es del ocultismo, eso es malo, eso es dañino, eso es perjudicial. Nosotros necesitamos rendir nuestra vida al Señor y pedirle al Espíritu Santo que Él tome cuenta de nuestros pensamientos y que sean obligados, sometidos a obedecer. Llevando, dice, cautivo a la fuerza todo pensamiento, sometiendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es que se me va, no, en el nombre de Jesús. No es algo pensamiento, querer venir, no es que a ver si lo puedo agarrar, si lo puedo... No, obligarlo en el nombre de Jesús. Pensé otra cosa, en el nombre del Señor, desecho ese pensamiento y vuelvo a la palabra, y ahí estoy, y muchas veces voy a estar en la lucha. Porque aunque queremos insistir y queremos someter nuestros pensamientos, el diablo con mucha astucia, muchas veces, trabaja sobre nosotros para hacernos desviar los pensamientos. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros podamos tener presente lo siguiente. Si queremos que nuestros pensamientos obedezcan y nos podamos centrar en el consejo de Dios y en su palabra, tendremos que también observar durante el día qué es lo que hacemos, ¿verdad? Porque no es tan solamente una cuestión de pensamiento y de ejercitación del pensamiento, sino es cuestión de qué es lo que nosotros ponemos delante de nuestros ojos. Porque si uno pone delante de sus ojos cosas que no le van a beneficiar, necesariamente uno va a ser esclavo de aquellas cosas que mira, que observa, que mira durante el día. Por ejemplo, si usted abre la palabra del Señor en la mañana y comienza a leer, y apenas empezó a leer, está pensando, ya se le va el pensamiento en el capítulo de la novela que tiene que ver más tarde, ¿no? ¿Dónde quedó? A ver qué le pasó a fulano, qué le pasó a mengano, a ver, ¿será que lo matarán a este o no? ¿Será que...? Cosas por el estilo, estoy poniendo sencillamente un ejemplo.
A veces nosotros ponemos y tenemos en nuestra mente y alimentamos el pensamiento con aquellas cosas que vemos. O bien alimentamos nuestros pensamientos con las cosas que oímos. ¿Cómo oímos? ¿Qué oímos? ¿Cuánto oímos? ¿Oímos cosa buena? ¿Oímos cosas agradables? ¿Oímos cosas que nos benefician? ¿Oímos aquellas cosas que tienen que ver con el consejo de Dios, con la palabra? Recordábamos el texto días pasados, que hay hermanos cuando os reunís. Porque cuando nos reunimos necesitamos hablar cosas que sean buenas, que sean edificantes. Hágase, dice, todo, incluso conversaciones para edificación. Amén. Amén. Hágase todo para edificación. Si nosotros tomamos cosas buenas, hablamos cosas buenas, pensamos cosas buenas, seleccionamos y aquellas cosas que no nos convienen oír las anulamos, nos apartamos y oímos solamente lo que es bueno, entonces nuestros pensamientos van a ser buenos. Pero si nuestros oídos están abiertos a cuánta cosa pasa a nuestro alrededor, es muy posible y es muy lógico, por otro lado, que nuestros pensamientos divaguen en todas aquellas cosas de las cuales estamos alimentándonos todo el día, que es oyendo esto y oyendo lo otro y oyendo acá y más allá. ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que hablamos? Todo esto contribuirá, si es que es verdad que deseamos que nuestros pensamientos perseveren en el Señor, todo esto contribuirá. Tenemos que hacer un análisis y pedirle al Señor su gracia, pedirle al Espíritu de Dios que obre en nosotros, actúe en nosotros de tal modo que podamos cautivar nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestras acciones, las cosas que oímos y lo que miramos, puedan siempre llevarnos a o conducirnos al camino recto de los buenos pensamientos. Dice, en esto pensad, en todas estas cosas, pensamientos con estas características como las que nos describe el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los filipenses. ¿Me va entendiendo hasta acá? La fuente de nuestra contaminación son nuestros sentidos. Uno se contamina o en sentido contrario se limpia mediante el cuidado que uno tenga con sus sentidos. Insisto, el sentido de la vista, el sentido de la audición, el oído, porque uno se puede contaminar, uno puede decirle, Señor, limpia mis pensamientos, pero si está mirando cosas que lo contaminan, entonces, por más que le pida al Señor, quiero que mis pensamientos sean puros, sean limpios, sean buenos, sean honestos, sean justos, sean verdaderos, sean amables, todo esto como nos dice la palabra, pero resulta que lo que nosotros estamos tomando, llevando a nuestros ojos, entra como una contaminación. Y entonces es imposible que nuestros pensamientos sean puros, verdaderos, limpios, justos, honestos, de buen nombre. Imposible será de que podamos lograr ese objetivo si es que nosotros mismos no estamos haciendo nada en cuanto a lo que nosotros debemos hacer para que nuestros pensamientos se purifiquen. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando pensamos en todas estas cosas, o específicamente centramos nuestra atención o meditación en el consejo aquí de la palabra, nos damos cuenta de que para poder lograr estas cosas no hay otra manera, no hay otro modo, hermanos, de poder concretar esto en nuestra vida y en nuestros pensamientos a menos que miremos a Cristo. Puestos los ojos
en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el verdadero modelo al cual tenemos que mirar, a quien tenemos que observar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un sentido práctico? Inmediatamente que nos levantamos, por cierto, tenemos que acudir al Señor, elevar nuestros pensamientos al Señor a través de nuestra oración, hablar, dirigirnos a Él, comunicarnos con Él, abrir su palabra para que a través de nuestra vista y nuestros ojos puedan centrarse en lo que el Señor dice, nuestros oídos y todos nuestros sentidos espirituales puedan estar siendo alimentados con la palabra del Señor. Todo lo verdadero, dice. ¿Cómo podemos saber qué es lo verdadero? Nadie puede discernir qué es verdad o qué es la verdad, a menos que tenga en claro al Señor, que tenga que acudir necesariamente a Él. El Señor dice, yo soy la verdad. Las cosas que a veces nosotros pensamos que son verdad, después al tiempo descubrimos muchas veces para nuestra sorpresa que no eran verdad. Entonces, poner nuestro pensamiento en todo lo verdadero, lo primero es siempre poner al Señor. Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El salmista dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Lo que sale de la boca de Dios, eso es verdad. Quiero que mi pensamiento esté centrado en lo verdadero. Tiene que pasar por la palabra. Amén. Amén. Vamos a pensar en Señor, que tu palabra gobierne mis pensamientos, que tu palabra esté en mi corazón, esté en mi mente. Buena ejercitación, buen ejercicio de poder memorizar esa palabra. Veía en estos días, me hacían ver un videíto de una niña que estaba declarando la palabra del Señor como si estuviese leyendo. ¡Qué hermoso! Y hablaba y dijo todo el salmo como si hubiera estado leyendo, pero estaba solamente rezando, declarando, diciendo, expresando lo que dice el salmo, aunque él ya no sabe leer. ¡Qué bueno! Pero ya está la palabra. Ahora, qué bueno sería que nosotros también podamos someter nuestras mentes, nuestra fuerza, nuestra decisión en tomar la palabra del Señor. Esto me cuesta, Señor. Quiero leer una vez y otra vez y otra vez, y durante el día o durante la siesta, durante la noche, durante la tarde, en algún momento otra vez volver a pensar, Señor, todo lo verdadero. ¿Cuántas veces nosotros nos ocupamos de pensar en las cosas que oímos que no tienen absolutamente nada que ver con la verdad? ¿Cuán ocupada está la gente hoy pensando y pensando y pensando y pensando después del día domingo pasado en lo que se viene? ¿Verdad? No se oye otra cosa. No se oye otra cosa, afuera, para acá, para allá. Usted enciende la radio, la televisión o lee algo y siempre o va acá o va allá o va a un negocio, ni qué hablar. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde se fue el dólar? ¿Y dónde lo encontramos? ¿Y cómo lo bajamos? ¿Y cómo se acomodan las cosas ahora? ¿Y qué va a pasar mañana? Y que acá y el otro, y son juicios y para acá y para el otro lado. Es tremendo. ¿Dónde están nuestros pensamientos? Si uno sale va a la panadería, va a la carnicería, va a este lugar, va al otro, va al salón, va donde sea que vaya, siempre escucha y el pensamiento va de acá para allá en esas cosas, y es una incertidumbre y algo que lleva a la gente a un desasosiego y a la falta de paz.
¿Cuántos de todos aquellos que están al pendiente así de todo lo que está pasando todos los días tienen perfecta paz? De ninguna manera, todo lo contrario. Pero dice la palabra, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pasa esto, pasa lo otro, pasa lo otro. Sí pasa. Pero si nuestro pensamiento persevera en el Señor, usted tendrá paz. Amén. Porque cuando nuestros pensamientos están en la misma onda, en la misma sintonía de la gente, hermanos, nosotros vamos a terminar, o terminaríamos, el Señor no lo permita, en la misma forma y de la misma manera en que actúa el mundo y que se encuentra el mundo hoy, completamente sin paz. No pueden ni descansar, no pueden ni dormir, duermen, pero porque es una necesidad de sus cuerpos y no pueden vivir si no descansan. Pero en realidad no tienen paz. Tienen un desasosiego interior, un estado interior de falta de paz, que es una ebullición de cosas adentro, un estado de nerviosismo, de ansiedad, de insatisfacción, ya no sé ni cómo decir. Simplifico, no tienen paz. Pero la palabra del Señor nos dice, tú guardarás, Señor, en perfecta paz. ¿Sabes lo que es perfecta paz? En perfecta paz. Nada hay que obstruya, que anule, que destruya esa paz. ¿A quién guardará el Señor así? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar es persistir, es insistir. Me cuesta, pero insisto. Voy a procurar diligentemente. Voy a hacer algo en el nombre del Señor para que esto se logre en mi vida. No es, y bueno, no. Decisión, voluntad, diligencia, esmero. Solamente así se puede lograr la perseverancia. Alguien logra objetivos, obtiene esto, lo otro en su vida si es perseverante. Nadie que no persevera en algo puede obtener buenos resultados. Si un alumno, empezando por los más chiquitos, no son disciplinados, no se les enseña la disciplina, la constancia, la perseverancia en hacer la tarea, en cumplir con sus deberes, en cumplir con sus obligaciones. No es que si querés, si no querés, sino disciplina. Esa criatura va a llegar el momento cuando va a tener los resultados de esa perseverancia. Pero cuando no existe esa disciplina, cuando no hay insistencia, no hay perseverancia, no hay diligencia, no hay cuidado, no hay atención de ser perseverantes, no habrán buenos resultados. Usted lo sabe. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti, Señor, persevera. ¿Cuánto estamos haciendo nosotros para perseverar en el Señor? ¿Cuánto perseveran nuestros pensamientos en Él? Tiene que ser motivo de meditación y de acciones en nuestra vida. Me toca a mí y te toca a ti. Nos toca a cada uno, hermanos. ¿Cuántos tenemos nuestros pensamientos ya sujetos y libres y seguros y puros y limpios? Yo necesito el poder del Señor para limpiar mis pensamientos. Necesito la gracia del Señor desesperadamente para que mis pensamientos puedan ser ordenados y sujetados a la obediencia a la palabra del Señor al punto de que pueda pensar todo lo verdadero,
todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo. ¿Qué otra cosa más? Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, para que mis pensamientos puedan ser virtuosos. Me analizo y me tengo que tirar delante del Señor diciéndole: Señor, ayúdame. Necesito más de ti. Necesito de tu gracia, necesito de tu poder, necesito de tu palabra, necesito tu intervención en mi vida. Señor, obra en mí, porque muchas veces me descuido y mi mente se va también para el mismo lado de lo que la corriente de este mundo quiere arrastrarnos. Imagine cuando no está la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor no pasa en nuestra mente, cuando nosotros no acudimos a la palabra del Señor, ¿en qué andan nuestros pensamientos? Anda en la misma barca, si pudiéramos decir así, en la cual navegan todos en el mundo. En una zozobra y un peligro constante, en una inseguridad total que nunca se sabe dónde y cuál va a ser el final de todas las cosas. Hay una desesperanza, una inseguridad, una insatisfacción en el total de la gente a nuestro alrededor, en nuestro mundo. No se sabe qué es lo que vaya a pasar en las próximas elecciones. No se sabe quién va a ser, si este, si el otro. Y hay infinidad de dichos y de situaciones. Como si una persona va a poder solucionar todas las cosas. Y hay pronósticos y hay dichos de este y del otro. Y hermanos, si uno se pone a escuchar eso, porque uno puede mirar, atender, leer, informarse, que por cierto uno lo tiene que hacer. No podemos encerrarnos y no somos ciudadanos, somos gente que está en este planeta, en esta localidad, y no somos ajenos a todo lo que pasa, ¿verdad? El tema es que nosotros no podemos permitir que todo lo que pasa afuera se instale adentro, sino que nuestros pensamientos tienen que ser gobernados y tienen que estar sujetos a la verdad de la palabra de Dios para que entonces lo que pase no nos afecte. Amén. Amén. Que las cosas que sucedan, aun cuando el mundo se ponga patas para arriba, nuestra vida estará firme y segura en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Él es nuestra sombra, Él es nuestra fortaleza, en Él estamos seguros, porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra. Afirmamos nuestra vida en la palabra, en la verdad del Señor, y esto es lo que nos da certeza, seguridad y paz. Pero cuando no está en nosotros y en nuestros pensamientos no anida la verdad de Dios, la palabra del Señor, entonces andamos y transitamos esta vida con tal inseguridad exactamente igual que todos los que no tienen al Señor. Tener la paz del Señor en nuestros corazones es un privilegio que el Señor nos da a sus hijos. La paz os dejo, dijo el Señor, mi paz yo les doy. ¿Cuántos creemos esto? La paz os dejo. La tienen entre ustedes. Ahora, yo les doy mi paz, dijo el Señor. Esa paz que le permitió al Señor aún estar en medio de la barca y dormir con semejante tormenta que estaba casi hundiendo la nave. Él sabía lo que estaba pasando, sí, sabía, pero él tenía perfecta paz, seguridad. Nada lo desesperaba porque él estaba en plena paz, unión, comunión
con el Padre y esto le traía profunda paz. Los discípulos dijeron, ¿cómo podés dormir, maestro? ¿Cómo puedes dormir? Estamos hundiéndonos. Mira la tormenta, las olas, la oscuridad, qué sé yo, todo lo que estaba pasando ahí. Uno no quiere ni imaginar lo que será una nave para con un barquito como aquel entonces. No era una con vidrio y limpia parabrisas y adelante el que iba manejando ahí con el timón. Aunque se vaya para acá y para allá adentro, por lo menos están sin cubiertos. Pero ahí era sacar agua, no sé, con sombrero, con lata, con alguna cosa, sacar, y procurando de que el agua no se les gane completamente dentro de la embarcación. Ahora no sé en qué huecos por ahí estaría metido el Señor, durmiendo. Y eran una de gritos y acá y allá, y bueno, fulano, y dale vos, y acá, y entre unos y otros, supongo, los discípulos ahí, porque estaban desesperados. La tormenta arreciaba, la tempestad amenazaba con destruir todo y hundirlos. Y el Señor dormía. ¿Sangre de qué tenía? Esa paz. El Señor dijo, yo les doy a ustedes. Ahora, hermanos, para que la paz del Señor esté en nuestra